Todos sí sentimos un poco de temor por lo que está sucediendo en el mundo, por los problemas fuera de este país, los problemas dentro de este país. Nos ha tocado una parte, mis hermanos, de nuestro ser. Yo sé que muchos no tenemos de qué preocuparnos, como los jóvenes, algunos hermanos, ¿verdad? Pero otros sí se preocuparon un poco, ¿verdad? Porque ven en las redes sociales, en los noticieros, lo que está aconteciendo, y pues vemos que es un mundo. ¿Cómo es el mundo? Un mundo desagradable, un mundo peligroso, gente cruel. Y mis hermanos, me puse a meditar un poco en el mundo en que vivimos nosotros, en que estamos viviendo. Y mis hermanos, no es casualidad de que las preocupaciones de tanto la gente que vive en el país como la gente que toma el liderazgo de ese país, y esa preocupación también entra en los padres. La preocupación también entra en los niños, y esa preocupación está en una pregunta: ¿qué mundo le estoy dejando a la siguiente generación? Pongámonos a meditar. ¿Qué mundo le estamos dejando, padres? ¿Qué mundo les estamos dejando a nuestros hijos? Los que tienen cargos dentro de la iglesia, ¿qué mundo o qué ejemplo le estoy dejando al siguiente líder? ¿Verdad? Nuestro hermano encargado, estoy seguro que la duda no se disipa de su mente de que ¿qué iglesia le voy a dejar al que sea de mi lugar? A nuestro hermano Mauricio, que hoy nos honra con su presencia, no me imagino que también esa duda no le disipa de su mente al pensar qué visión o cómo es que mi visión va a afectar la femenil a largo plazo. Y esa misma preocupación todas las tenemos. Todos estamos preocupados por el futuro, por el mundo, la condición que estamos dejando la generación venidera. Nos preocupamos qué mundo les estamos creando, qué mundo vamos a dejar. Y mis hermanos, esa preocupación, esa pregunta tiene una respuesta. Y esa respuesta es mucho más simple de lo que tal vez podríamos pensar. Pero primeramente vamos a ver cómo es que Dios formó el mundo, porque Dios nos dejó un mundo. Y lo vamos a ver en el primer libro de la Biblia. Vamos a hacer un recorrido de lo que Dios nos dejó. Génesis capítulo 1. Y vamos a ir al verso 24 para recordar un poco cómo es que Dios nos dejó un mundo perfecto. Génesis 1:24. Yo tomo lectura, ustedes me acompañan con su vista. Y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era, ¿cómo era? Era bueno. Y dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven
sobre la tierra. Entonces, estamos viendo cómo Dios forma el mundo y forma toda bestia, todo animal que hoy podemos contemplar, y forma al hombre. Ahora, ¿cuál es la condición de ese hombre? ¿Cuál era la condición del hombre, de Adán, cuando Dios lo formó? Perfecto. Era perfecto. Imagínense, un mundo perfecto lo acopla a Dios con un hombre perfecto. Ahora el hombre, ¿a quién viene representando? A cada uno de nosotros que nos encontramos en este lugar. Nosotros somos ese hombre. Y vemos que seguimos leyendo en el capítulo 2. En el verso 15 adelante vemos que Dios le entrega este mundo que Él formó con sus manos, se lo entrega a Dios. Dice que tomó Dios al hombre, ¿y dónde lo puso? En el huerto, para que lo trabaje. Y le dice, todo esto puedes comer, lo puedes disfrutar. Nomás tuvo una condición: no comas de qué árbol. La ciencia de bien y mal. Entonces, Dios le entrega a este mundo perfecto, a este varón perfecto. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya conocemos la historia. Dice que la serpiente era más astuta, engaña a Eva, y en consecuencia engaña a Adán, y en consecuencia, ¿qué es lo que sucede? Corrompen el mundo que Dios les había dado, ese mundo perfecto. Entonces, el mundo que Dios nos dejó, no me imagino que, como dice la palabra, que era un paraíso, donde el hombre pudo haber disfrutado de todo, no tuvo mucha preocupación, solo la tuvo que trabajar y puede comer esos árboles. Y vemos que el Salmo 8 lo estudiamos anoche, ¿verdad? El Salmo 8, que dice que cuando veo los cielos, ¿obra de qué? Obra de tus dedos. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El Hijo del Hombre para que lo visites. Entonces nos ponemos a acordar, nos ponemos a pensar, no somos nada delante de Dios. Tal así como nos dijo nuestro hermano Rafael anoche. No somos nada, pero Dios nos dio un mundo perfecto. Ahora, ¿cómo es que se corrompe el hombre? Porque vimos que Satanás fue el que corrompió al hombre. Pero, ¿cómo es que Satanás se corrompió? Yo les pregunto, Dios, ¿cómo hizo al hombre? Perfecto, ¿verdad? Dios lo hizo perfecto, lo hizo a su semejanza. Pero Satanás, ¿era malo desde el principio? Yo les pregunto, ¿cómo era Satanás? ¿Qué es lo que dice ese pasaje? ¿Sí saben dónde se encuentra ese pasaje? ¿Dónde? Vamos a ubicarnos en el libro del profeta Ezequiel, el versículo 38. Vamos a ver cómo es que llega la corrupción. ¿Cómo es que nosotros nos podemos corromper? Perdón, 28, me equivoqué de decir. Es el libro del profeta Ezequiel en su capítulo 28. Y vamos a leer desde el verso 13. Ahí donde toma el pedazo de cómo era el principio de la creación y cómo era que el mismo querubín, que era Satanás, se corrompe. Verso 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue. ¿Qué fue? ¿La vestidura de quién? De Satán. El sardio, topacio, diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda,
y oro, los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse. En el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras, ¿en qué? En todos tus caminos. Entonces, vemos aquí que Satanás también era perfecto. Entonces, aquí confirmamos algo: que la corrupción y la maldad no pueden ser de Dios. Eso claro está, no es de Dios. Seguimos leyendo. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Se halló en él maldad. ¿Cómo es que se halló maldad? Seguimos leyendo. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de ¿qué? Iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de ¿qué? De su hermosura. Corrompiste ¿qué? ¿Qué corrompió? Tu sabiduría. Ese pedazo lo vamos a tomar. A causa de tu resplandor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Qué se corrompió? La sabiduría. Entendemos que el Satanás tuvo la sabiduría de Dios. Pero, ¿cómo es que corrompió su sabiduría? De la manera en cómo la percibió. Nosotros podemos ser los más sabios del mundo, pero si no sabemos cómo percibirnos y cómo usar esa sabiduría, estaremos igual que Satanás. ¿Adán y Eva tuvieron la sabiduría de Dios? Sí. Pero a pesar de eso, comieron el fruto prohibido, que Dios les había prohibido. Entonces, la sabiduría es algo muy importante, indudablemente lo es. Todos necesitamos la sabiduría. Pero ahora, mis hermanos, ¿cómo es que nosotros debemos de cuidar esa sabiduría? Porque Satanás, Adán y Eva tuvieron la sabiduría de Dios, pero se corrompieron de todos modos. Y si eso les pasó a ellos, ¿qué se espera de nosotros? Y por eso surge la preocupación. ¿Qué mundo le estoy dejando a la siguiente generación? ¿Qué mundo le está dejando los jóvenes a la sociedad infantil? ¿Qué mundo le está dejando los varones y las varonas a los jóvenes? Mis hermanos, les decía que hay una respuesta muy simple, y esa respuesta es el mundo que nosotros les creamos en su mente. Ese es el mundo que nosotros les vamos a dejar a la siguiente generación, el mundo que les creamos en su mente. Si el padre o la madre le enseñan a su hijo que el mundo es malo y que todo siempre le van a llevar la contra a su hijo, ¿cómo va a crecer esa criatura? ¿Cuál va a ser el pensamiento de ese niño cuando crezca? Díganos sin miedo, ¿cuál va a ser el mundo de ese niño? Pues va a pensar que todo les lleva la contra, va a pensar que todo no sé qué, quieren estar en desacuerdo con él, y va a pensar que la única manera de defenderse es: yo tengo la razón sí o sí. Ahora pregúntense, ¿ese es el mundo que le quieren crear a su hijo? ¿Quieren crearle un mundo donde el mundo es malo y nunca vas a salir de donde estás? Porque si le creamos ese mundo en la mente del niño, nunca va a salir del lugar
que papá o mamá le creó en su mente. Nunca se va a dar cuenta de que tiene mucho potencial para Dios y nunca va a salir de ese lugar que nunca existió. Pero si yo le creo un mundo a mi hijo o a mi hija, donde, mira, el mundo es malo, pero tú puedes ser esa luz, tú puedes ser el que guía a esa gente, tú puedes ayudar a muchos, ¿cómo va a crecer ese niño? ¿Cómo va a crecer? Va a crecer con una mentalidad de que la batalla no es fácil, pero con Cristo y mi fe en Dios podré avanzar, podré seguir adelante. Entonces no nos enfoquemos en el mundo lo que está pasando afuera, porque lo que está pasando afuera, pues dice la Escritura que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que antes fue, ¿qué dice? Será, y lo que es hoy ya fue, ya sucedió. Mejor enfoquémonos en cómo les creamos el mundo a la generación que viene detrás de nosotros. Y no solamente con los padres, con los hijos, sino es también trabajo de los jóvenes en dejarle ese mundo a los niños, a los adolescentes. No solamente aquí en la iglesia, sino en nuestras familias. Y no solamente en nuestras familias, en el trabajo. Nosotros podemos cambiar el mundo de los demás y crear un mundo en donde está Dios y lo podamos llamar el mundo de Dios, porque ¿cómo formó Dios el mundo? Lo hizo perfecto. Y dice la palabra que todo era bueno. Dios lo vio bueno. No hubo ninguna falta, no faltó nada. Pero el hombre, que dice que Eclesiastés 7:29, si alguien lo quiere buscar, Dios formó al hombre perfecto, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Eclesiastés capítulo 7, verso 29. ¿No hay lectura, hermano? Adelante, mi hermano. Dice: he aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Amén. Amén. Mas ellos buscaron muchas cuentas. El hombre era recto y perfecto, pero al parecer no quisieron quedarse así, ¿verdad? Se buscaron muchas cuentas. Muchas cuentas que Dios les va a cobrar, sí o sí. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos esa responsabilidad de, primeramente, que ese mundo que queremos creer en la siguiente generación, ¿dónde tiene que empezar ese mundo? ¿Dónde se tiene que formar ese mundo? En la casa, pero primeramente conmigo mismo. Yo tengo que crearme un mundo donde, ok, ahorita el mundo está mal. Hoy estudiamos en los jóvenes que estudiamos. A ver, jóvenes que estudiamos. ¿Se me hablaron? A expandir nuestro horizonte. Esa fue la clase, pero vimos cómo Pablo, en su viaje misionero, sufrió muchos vituperios. Sufrió amenazas de muerte. Lo corrieron fuera de Tesalónica, como habíamos leído en Corinto. Fue encarcelado. Pero a pesar de eso, vemos el apóstol Pablo, dice que cuando lo arrestaron y lo llevaban a la cárcel, ¿cuál era la actitud de Pablo, Timoteo y Silas? A ver si mis jóvenes también se acuerdan. Dice que se fueron a la cárcel cantando himnos, alabando a Dios. Y aun cuando hubo un temblor y se abrieron las puertas de la cárcel, no se atrevieron a irse. Ahora, hay que preguntarnos, ¿qué mundo tuvo Pablo en su mente?
qué mundo tuvo Pablo en su mente? El mundo de Dios. El mundo donde a pesar de que pase lo que pase, su confianza estaba puesta en Dios. Y él tenía esa confianza de que Dios esté en la cárcel, esté sufriendo amenazas de muerte, esté en ese viaje misionero. Porque les pregunté a los jóvenes, hice una simulación en los jóvenes, hermano Gadiel y hermano Pedro, los voy a mandar a que vayan, lleven el evangelio hasta Chile, pero solamente les doy una bicicleta y tienen que ir llevando el evangelio casa por casa hasta que lleguen a Chile. No es de que lleguen a Chile y ahí nomás lleven el evangelio, sino que en el camino también tienen que llevar el evangelio. Le pregunté a Gadiel, ¿cómo te sentirías? Y me dijo, pues estaría cansado, es una bici, tendría hambre, tendría sed y estaría preocupado por dónde me acostaría, porque no cualquiera me daría hospedaje. Pero vemos que Pablo en sus viajes misioneros sale y tiene fe de que todo iba a salir bien, pase lo que pase. Y ese es el mundo, mis hermanos, que tenemos que crearnos en la mente. Pase lo que pase, todo va a salir bien. Pero si nos hacemos en la mente, no, pues ya valió, pues ya no la voy a librar, todo me va mal. Y ese mundo nos creamos en nuestra mente. ¿Qué le vamos a enseñar al joven, al niño, al adolescente? El mundo es peor. Pero mis hermanos, tenemos herramientas. Dios nos ha dado herramientas que nosotros podemos utilizar y que están a nuestro alcance, mis hermanos. Y esa herramienta la tenemos en nuestras manos. Y nosotros, mis hermanos, vamos a hacer uso también de nuestro cuerpo. Tenemos primero que examinarnos qué es lo que tenemos en nuestra mente y nuestro corazón y cómo lo estamos guardando. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 45. Dice de la siguiente manera. Como lectura, ustedes me acompañan con su vista. Lucas 6, 45. El buen hombre del buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? Saca bien. Y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, tenemos, mis hermanos, examinarnos nosotros mismos. ¿Qué es lo que tenemos atesorado en mi corazón? ¿Qué tengo atesorado? ¿Cosas bonitas o cosas feas? Porque hay que ser sinceros, mis hermanos. Muchos, si no todos, tenemos algo atesorado, pero que no es bonito, ¿verdad? De que tengamos cosas bonitas, yo estoy seguro que todos tenemos algo bonito, algo bueno en nuestro corazón. Pero dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces hay que pesar nuestros pensamientos. Si en la balanza pesa más las cosas malas, ¿qué es lo que voy a andar hablando a cada rato? Cosas malas. Puedo tener cosas buenas, pero dice que lo que dice que de la abundancia quiere decir de lo que tengo más, voy a hablar más. Pero si tengo más cosas buenas que cosas malas, lo más probable es que voy a hablar cosas buenas. Pero aún así tenemos que cuidar que las cosas malas que tengamos las vayamos eliminando poco a poco. Entonces, lo que decimos y expresamos con el corazón o puede tener un impacto agradable o un impacto detestable, algo no agradable. Y de la manera de cómo lo digo, ¿qué es lo que dice Eclesiastés capítulo 12? Eclesiastés capítulo 12, en su verso 9, dice así:
Eclesiastés 12:9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar ¿qué? Palabras agradables y escritura recta. ¿Y qué más? Palabras de verdad. Procuró el predicador hallar palabras agradables. No todo lo que decimos en nuestro entorno lo tenemos que decir con una grosería, o lo tenemos que decir con una mala actitud. Tenemos que hallar palabras agradables. No estoy diciendo que usen eufemismos, no estoy diciendo que usen figuras de retórica. Lo que estoy diciendo, usen palabras agradables, pero al grano. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo el maestro mismo hace uso de esas herramientas. Vamos a ver qué es lo que dice el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 22 y 23. Le voy a pedir a mi hermano Gadiel que vaya bien a apoyarme. Mateo 6, 22 y 23. Jóvenes, les pido que estén apercibidos porque les voy a pedir su auxilio. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Amén. ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? El ojo, de lo que vemos, ¿verdad? Entonces, como vemos las cosas y cómo las apercibimos, alimenta el mundo que estamos viviendo. Si yo creo un mundo, si mi mundo está lleno de enemigos que siempre me quieren llevar la contra, ¿cómo voy a percibir las cosas? ¿Con un ojo luminoso o un ojo tenebroso? Con un ojo tenebroso. Pero si en vez de ver que mi mundo está lleno de enemigos, veo un mundo lleno de gente que necesita mi ayuda, que necesita misericordia, piedad, mi ojo es luminoso o tenebroso. Luminoso. Es muy importante que lo que veamos no solamente lo veamos, sino que tomemos el tiempo para procesar qué es lo que estamos viendo. Por ejemplo, mi hermano Enrique que está hasta atrás, si yo estoy sentado al frente, yo puedo mirar atrás, y si yo digo, no, ese hermano siempre se sienta atrás, nunca quiere estar al frente. Como es mi mundo, mi ojo, tenebroso. Pero si estoy al frente y volteo a ver a mi hermano Enrique y digo, qué bueno que mi hermano Enrique está atrás, por si acaso si entra una nueva familia, un visitante, pues los pueda dirigir para que pueda tener una estancia agradable. Tengo un ojo luminoso. Las cosas, como las vemos y cómo las apercibimos, puede tener un impacto en nuestro mundo propio, ¿verdad? Porque primero hay que pensar con nuestro mundo propio, el mundo que tenemos creado en nuestra mente, en el mundo que nosotros estamos viviendo. Entonces, tomando esto en cuenta, vamos a ver Juan, capítulo 8, una historia que todos ya la tenemos memorizada, pero es buena revisitarla para que, mis hermanos, dice la palabra de Dios,
es infinito, no alcanzamos a comprender el verso una vez y ahí se nos queda. Podemos sacar muchas interpretaciones. Juan 8, verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada ¿en qué? Tomada en adulterio, en pecado. Y poniéndola en medio, dícele: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Y en la ley de Moisés nos mandó a apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Les pregunto, ¿está esa ley de apedrear a los adúlteros? La ley de Moisés sí está. Pero ahora le están tentando al maestro. ¿Y qué había dicho? En Eclesiastés, ¿qué habíamos dicho? Procuró el predicador allá palabras agradables. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseverase, según preguntándole, enderezóse. Entonces podemos ver que no solamente de escuchar, de ver y procesarlo, sino también es tomar tiempo para ver cómo es que voy a hablar, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que el hombre sea pronto para oír, tardío para hablar y tardío para airarse, ¿verdad? La dice la carta de Santiago. Si Jesús hubiera respondido así, ¿qué les hubiera dicho a los escribas y fariseos? Pues ustedes son peores. Ustedes son los pecadores. Pero no, Cristo toma su tiempo procesando la tentación y toma su tiempo para hallar, ¿le habíamos dicho? Palabras agradables, pero también palabras verdaderas. Vuelvo a repetir, no es que utilicemos eufemismos o figuras de retórica. Seguimos leyendo. Y díjoles: el que de vosotros, ¿qué dice? Arroje contra ella la piedra el primero. No dijo apedréenla, no dijo ustedes son peores. Usó palabras agradables, pero palabras verdaderas. ¿Qué quiere decir? Seguimos leyendo. 8. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos de arguidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces podemos ver aquí que tanto la mujer y los escribas y fariseos estaban equivocados. La mujer por el pecado que había cometido, y los escribas y fariseos por juzgar sin amor, sin misericordia, sin piedad. Sus ojos estaban, ¿cómo estaban sus ojos? Tenebrosos. Y vemos que Cristo le cambia la vida a esa mujer, le crea un mundo donde ella se convierte y ella puede hallar a Dios. Entonces, Cristo no usa eufemismos, no son figuras de retórica, pero halló palabras agradables, pero palabras verdaderas. ¿Quiénes son? La ley de Moisés sí dice que tiene que ser apedreada. Ahora, a ustedes, el que esté libre del pecado, tiene toda libertad para apedrearla. ¿Quién fue libre del pecado? ¿Quién arrojó la primera piedra? Nadie, ninguno. Solamente hubo uno libre del pecado, y ese era el maestro mismo. Pero aún así, ¿qué le dijo la mujer? Ni yo te condeno, mas anda, ya no peques. Mis hermanos, ¿qué mundo le formó en la mente de esa mujer? Que el único que sí la pudo haber apedreado le da la segunda oportunidad
de seguir adelante. Y me imagino que ese momento fue el momento donde empieza su nuevo mundo en su mente, donde tiene esta segunda oportunidad para redimirse y quedar bien con Dios. Mis hermanos, ese mundo de Dios es maravilloso y es perfecto y es bonito. Pero para poder lograrlo, tenemos que tener un corazón limpio, que nuestro corazón atesore cosas buenas y que nosotros podamos aprender a tomar nuestro tiempo para procesar y a percibir las cosas de la mejor manera. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado a alguien que se encuentra en una situación de calle y decimos, no, pues tiene papeles, ¿por qué anda pidiendo? ¿Cuántas veces? Ustedes se responden. Pero mis hermanos, se han puesto a pensar, ¿quién sabe por qué está aquí? Mejor es apoyarle. Ok, no queremos apoyar, no digamos nada. Porque si dejamos que alguien cargue su culpa para siempre, mis hermanos, nosotros las estamos condenando con nuestras críticas, al no tener piedad y amor. Y más cuando es alguien que espera que nosotros lo libremos de esa culpa. Nosotros podemos crear un mundo hermoso, el mundo de Dios, en los demás, siempre y cuando lo hagamos de la manera que lo hizo Cristo. Cristo, siendo libre de pecado, no apedreó a la mujer. ¿Lo pudo haber hecho? Sí, lo pudo haber hecho, mas no lo hizo. Vamos a ver otro ejemplo. En Lucas capítulo 7, en su verso 36. Vamos a ver otra situación de cómo Cristo le cambia el mundo a una mujer a tener un mundo donde ella puede estar en paz. Dios le quita esa culpa a esa mujer, que ese sentimiento de que ya no puede arreglarse. Verso 36. Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrado en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad. Como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el ungüento. Como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí, diciendo, ¿qué es lo que dijo? Si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. En otras palabras, esa mujer no es digna de estar en la presencia de Cristo. En otras palabras, y mucho menos de un profeta. Ahora, pongámonos a pensar cómo percibió la situación, porque les dije que del ojo es la lámpara de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo percibió el fariseo esa situación? Lo que veía, lo vio mal. Vio que la mujer no era digna de tocarle a Cristo, ni estar en la presencia de ellos. Así lo vio el fariseo fríamente. Pero vemos cómo Cristo, teniendo un ojo luminoso, le cambia la vida. 40.
Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado ¿de qué? De besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas está ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, ¿qué son? Perdonados, porque amó mucho. Mas al que se perdona poco, ¿qué dice? Poco ama. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Le quitó esa carga, le quitó esa culpa de la mujer y puso en comparación a Simón. Desde que entré, no me diste agua para mis pies, no me diste aceite, no hiciste lo mínimo. Mas cuando entré, esta mujer no ha dejado mi lado. A lo que él iba era que la mujer, aún teniendo sus muchos pecados, tuvo esperanza. Y Cristo la libra de esa carga que ella tenía. Ahora, mis hermanos, les pregunto: ¿cuántas veces le hemos quitado la carga a alguien que necesita esa carga quitada de ellos? Ustedes se responden. Mediten en eso. Porque con tan solo decir está bien, hay una salida, puede ser la base en que se crea el mundo nuevo de la gente. Entonces, mis hermanos, ¿qué mundo les estamos dejando a la siguiente generación? El mundo que les creamos en sus mentes. Con lo que vemos y guardamos y decimos, tenemos la capacidad de crear un mundo en donde Dios está en todo lugar. O también podemos hacer un mundo en donde Dios nunca será hallado, por la maldad que se encuentra y persevera. No nos preocupemos en el mundo de afuera que le vamos a dejar a la siguiente generación. No nos preocupemos en los recursos. Sí son importantes, pero mis hermanos, la mentalidad es lo que los sacará de esos lugares. ¿Cuánta gente estando en el peor de la pobreza se ha librado, ha salido y ahora tienen su dineral? Son muchas las gentes. ¿Cuántas gentes estando en el peor lugar espiritual o mental ahora le sirven a nuestro Dios? Mis hermanos, el mundo que nosotros le creamos a la generación siguiente es un mundo donde nosotros debemos de querer estar. Pero si yo le creo un mundo al niño, le creo un mundo donde todo es malo, el niño crecerá pensando que todo es malo y que de ahí ya no hay nada mejor, que él por sí mismo no puede. Y todos los que nos encontramos aquí somos partícipes del mundo que nos estamos creando.
Ahora, mis hermanos, aquí entre nosotros, dentro de esta localidad, ¿cuántos queremos estar en un mundo hermoso? No solamente mi hermano Rick alzó la mano, o sea, ya no me convence. ¿Cuántos de nosotros queremos estar en un mundo hermoso? Espero que todos, hermano. ¿Espera o debería ser todos? Todos deberíamos querer ese mundo perfecto. Porque el mundo que nos dejó Dios, ¿cómo era? Perfecto. Y ahora nosotros queremos ese mundo. No cabe duda en mí que los niños querrán crecer en una iglesia donde siempre se trabaja. Pero si, mis hermanos, si entre las mismas sociedades no nos llevamos bien, ¿qué mundo les estamos dejando a los jóvenes y a los adolescentes? Que nunca nos llevaremos bien. Que sea algo que meditemos. Ya no se enfoquen en el estado político. Ya no se enfoquen en las cosas materiales. Enfóquense, hay que enfocarnos, porque también me incluyo a mí mismo, el mundo que nos estamos creando para nosotros mismos y para la generación que viene. Porque el mundo que tuvo Pablo en su cabeza, aún estando en la cárcel, escribió lo que hoy se considera el libro más feliz de la Biblia. Y ese libro es la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. El libro más feliz. Y ese fue escrito en la cárcel, estando Pablo encarcelado. Mis hermanos, el mundo de Dios sí existe, pero no está afuera, está aquí en nuestra mente. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros. Paz a vosotros.